En el ejercicio 4 me preguntan a mí qué número tengo que sumar a los dos términos de la fracción 15 sobre 135 para que se conviertan en 3 sobre 11. Entonces al numerador yo le tengo que agregar un número y también al denominador le tengo que agregar el mismo número y ver de qué manera me va a dar una nueva fracción que me imagino yo que al simplificarla tendría que llegar a 3/11. Entonces quiere decir que aquí la ventaja que tenemos es que es el mismo número el que tenemos que sumar, no tenemos que andar buscando dos números, ¿verdad? Sino que solo uno. Entonces la ecuación quedaría 15 más x entre 135 más x, y esto tiene que ser igual a 3/11. Entonces el punto es convertir esta ecuación que es una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Con denominadores que tienen incluso en expresiones algebraicas, convertirlas en ecuaciones lineales, o sea, en ecuaciones que no tengan ningún denominador, para que sea más sencillo despejarlos. Entonces los denominadores que yo sé que tengo que quitar de aquí son 135 más x y también 11. Son los denominadores que yo tengo que mover. Entonces 135 más x lo voy a meter en un paréntesis, y también eso porque son expresiones algebraicas, y para como visualizar que las voy a mover juntas de una vez. 135 más x de este lado de la ecuación está dividiendo, o sea que puede pasar al otro lado a multiplicar. Entonces quizás a ese paso le voy a poner aquí paso 1, le voy a poner pasar ese denominador al otro lado. Entonces me va a quedar aquí de este lado 15 más x es igual a 3 sobre 11 multiplicado por 135 más x. Ese fue el paso 1. Ahora vamos al paso 2. El otro denominador que tengo pendiente es el 11. Entonces lo que voy a hacer es pasar ese 11 al otro lado también a multiplicar, porque aquí está dividiendo. Entonces en el paso 2 me va a quedar 15 más x igual a 3 por 135 más x. Ese 11 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y ahora ya tengo una ecuación lineal sin denominador. Ahora obviamente lo que procede es comenzar a multiplicar. Entonces comenzamos con las multiplicaciones. 11 por 15 me da 165, más por más da más, 11 por x, 11x, igual a 3 por 135, eso me da 405, más 3 por x, 3x. Y de nuevo volvemos a todas las x al mismo miembro y todas las independientes al otro lado. Entonces voy a dejar acá 11x, se va a quedar acá, y voy a transponer más 3x, que va a pasar a ser menos 3x. 405 se va a quedar aquí, y 165 va a pasar al otro lado con signo negativo. Ahora a 11x le quitamos 3x, me va a quedar 8x. Positivo porque el 11 tiene mayor valor absoluto y es positivo. Ahora a 405 le voy a quitar 165, me da 240. Y ahora intentamos despejar la x. El 8 está multiplicando a la x, va a pasar al otro lado a dividir. 240 entre 8 me da como resultado 30. Entonces ahora hay que ver, aquí quiere decir que
estos números que necesitaba colocar acá tendrían el valor de 30, entonces lo vamos a comprobar. A ver si nos cabe aquí. 15 más 30 dividido entre 135 más 30 me tiene que dar un total al final de 3 sobre 11. Vamos a ver, 15 más 30 es 45. Y 135 más 30 es 165. Entonces vamos a ir viendo que tienen en común. Si nos fijamos, 45 tiene tercera, que es 15. Y 165 también tiene tercera, que es 55. Ahora, 55 no tiene tercera, solamente tiene quinta. Y 15 también tiene quinta. La quinta de 15 es 3 y la quinta de 55 es 11. Entonces si se cumple que si estos números yo les sumo 30 al final, tengo como resultado 3 onceavos. Y ahora vamos a la parte número 5 que me pide aquí. El ejercicio me dice, la suma de dos números enteros pares consecutivos es 154. Encuentra el número par mayor. Entonces, es el lenguaje algebraico. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se escriben dos números enteros pares consecutivos. Vamos a comenzar poquito a poco. ¿Cómo se escribe un número entero? Yo le voy a dar n al número entero. ¿Cómo se escribe un número entero par? Número entero y que cumpla la condición de que sea par. Por el carro que va pasando y voy a cortar ese pedazo. Entonces, para que sea un número entero par, si yo tomo cualquier número, por ejemplo el 3, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que se convierta en un número par? Entonces tengo que multiplicarlo por 2. 3 por 2, 6. Si yo tomo el 1 y lo multiplico por 2, 1 por 2, 2. Si yo tomo el 11 y lo multiplico por 2, me da 22. Entonces, todo número que yo multiplique por 2 va a tener como resultado un número par. Entonces, si yo sé que el número par equivale a n, entonces ese n, que es cualquier número, yo lo multiplico por 2, me va a dar un número entero par. Ahora vamos a la otra parte. Aparte de que tienen que ser los dos números enteros pares, tienen que ser consecutivos. Entonces, ¿cómo pongo yo un número entero consecutivo? Tomemos en nuestra mente dos números enteros consecutivos. Tomemos el 3 y el 4. El 3 y después el 4. Son dos números enteros y son consecutivos porque después del 3 va el 4. Ahora, si 3 tomas el valor de un número entero cualquiera, ¿cómo ese 3 se convierte en 4? 3 se convierte en 4 si yo le sumo 1, si le sumo 1. A ver, si n es 3, n más 1 es 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, a mí no solamente me dicen que tiene que ser un número entero consecutivo, sino que tiene que ser un número entero y que tiene que ser par y que tiene que ser consecutivo. Y aparte de eso, que dice que tienen que estar sumándose esos dos números. O sea que aquí cabría decir que así se escribe suma de un número entero consecutivo. Ahora me falta suma de un número consecutivo y que sea par aparte de eso. Entonces lo primero que tengo que poner es un número entero par. Aquí tengo como se escribe un número entero par. Y ahora
el otro par consecutivo, vaya, por ejemplo, 6 y 8. Si este es 6 y lo tengo que sumar al 8. Esa es la suma de dos números enteros pares y que son consecutivos. A ver, si 6 es 2n, ¿cómo 6 se convierte en 8? Si yo le sumo 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que, le voy a meter entre paréntesis 2n. Me queda aquí 2n más el mismo 2n, pero ahora agregándole 2. A ver si es cierto. 2n es 6 y 6 más 2 es 8. Entonces, sí, esta fórmula sí ejemplifica números enteros pares consecutivos. Solo que nosotros le agregamos la suma porque es lo que me pide el problema. Entonces, volviendo al problema, me dice que tiene que ser la suma de dos números enteros, pares y consecutivos. Es 154. Cuando me dice es, significa igual. Encuentra el número par mayor. Entonces vamos a empezar a despejar. Nosotros hemos estado trabajando con la X, pero eso no significa que solamente con esa letra vamos a trabajar, porque yo a cualquier cosa que no conozco le puedo adjudicar cualquier letra del abecedario. Entonces hoy vamos a trabajar con N, que bien pudo haber sido 2X más 2N más 2, que por eso no habría problema. Voy a sacarlos de los paréntesis. 2N más 2N más 2 igual a 154. Y voy a dejar a todos los que contienen a la n en un solo lado y los independientes al otro lado. 2n más 2n igual a 154. Voy a transponer el 2 positivo. 2n más 2n, 4n. Igual a 154 le quito 2, me quedan 152. Voy a despejar la n. Quitándole ese 4 que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces sería 152 entre 4 me da 38. Entonces me dice a mí. Entonces al final cuando despejé n, me dio que n vale 38, pero este no es uno de los números consecutivos que hemos encontrado, sino que es este valor que está acá que teníamos dispuesto en la ecuación. Entonces todavía nos falta encontrar el valor del primer número consecutivo par, porque eso equivale a 2n y solo hemos encontrado n. Entonces vamos a reescribir la ecuación acá, que era 2n más 2n más 2, que ese era el primer número consecutivo y par, y ese era el primer número par, y ese era el consecutivo par de ese. Y la sumatoria de esos dos tiene que dar 154. Entonces n vale 38, dijimos, ¿verdad? Entonces este dato lo vamos a ir sustituyendo en esta expresión. Entonces 2 por 38 me va a dar el primer número par. A ver, 2 por 38 me da 76. Y el siguiente número consecutivo par de ese, obviamente 78, ¿verdad? Pero lo vamos a comprobar. 2 por 38 más 2, que es el que equivale a este, ¿verdad? 76 más 2, 78. Entonces quiere decir que 76 más 78 quiere decir que 76 más 78 me tiene que dar 154. Y lo vamos a comprobar, ¿verdad? Y de hecho, si dan 154 la sumatoria de esos dos, pero a mí me preguntan cuál es el número mayor. Entonces el mayor de esos dos es 78. Entonces la respuesta es esa, ¿verdad? El número mayor de dos números enteros pares consecutivos sumados entre sí, cuyo resultado sea 154, es
78.